cuando el diablo empieza a atacar tu casa. Oye, pero David dijo: yo me iba detrás de aquellos osos, atrás de aquellos lobos, y yo les sacaba mi oveja de la boca. ¿Quién es este gigante? ¿Te atreves a decirle en esta noche a tu gigante quién eres tú? Pues vas a conocer a mi Dios. Oye, vas a conocer a mi Dios, porque David dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Oye, y hay muchos que no han entendido. Oye, pero el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de guerra. A Dios le encanta sacar la cara por ti. Oye, di amén si eso es para ti. Di amén si tú has conocido esa parte de Dios. Oye, pero a Dios le encanta sacar la cara por ti. Oye, a Dios le encanta de que el diablo sepa de que Él te compró a precio de sangre. Oye, Dios le encanta, mi alma alaba a Dios, de que el diablo sepa, oye, de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres la niña de sus ojos. A Dios le encanta pelear por ti. Pero en estos últimos tiempos tenemos que creer a la palabra de Dios. Esa palabra que no retorna atrás vacía. Oye, yo veía el japonés, gente que tiene muchos misiles nucleares, mi alma alaba a Dios, y yo decía: si él supiera, oye, que con solamente una palabra que venga del trono de Dios, oye, esos misiles Dios los deshace, Dios los desaparece. Oye, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el que es más conocido como Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos saben que tu Dios es poderoso? Oye, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y estos demonios que estaban en aquel hombre, oye, reconocieron de que había llegado su final. Reconocieron que había llegado su fecha de la cual tenían que salir. Mi alma alaba a Dios. Oye, los demonios tienen que conocerte. Oye, yo recuerdo una vez, y lo voy a decir rápido. Oye, mi jefe trajo un hombre de que para que hiciera unos masajes, de que esa gente que te claquean la cabeza y el cuerpo. Y yo recuerdo, le contaba a mi esposa, y cuando ese hombre llegó, muchos empezaron a subir, y yo fui como el número 5. Y él me dijo: Joel, suba allá arriba, porque él hace una cosa en la espalda para que el estrés, que no sé qué. Yo dije: bueno, vamos a subir. Oye, yo recuerdo que él estaba en una oficina cerrada. Oye, cuando yo me presenté, aquel hombre se asustó. Y aquel hombre se asustó cuando yo entré, y yo no entendía. Yo decía: yes, what happened? Y él me decía: no, tú estás bien, tú estás bien. Aquel hombre me decía: no, tú estás bien, tú estás bien, tú no necesitas que te haga nada, no, vete. Pero medio asustado, yo decía: wow, algo aquí está pasando. El Espíritu Santo me dejó saber que algo raro se estaba moviendo en el ambiente. Pero aquel hombre asustado me sacó del cuarto, me dijo: tú no necesitas nada, tú estás bien, vete. Oye, pero yo dije: espérate, yo tengo que saber lo que está pasando. Oye, yo me asomé por aquella ventana, y cuando entró el compañero de trabajo, el que seguía, oye, yo vi que aquel hombre empezó a derramarle un aceite por la cabeza, y empezó a hacerle como un tabaco alrededor de él, y empezó a decirle: tú necesitas esto, tú necesitas lo otro. Oye, de repente el Espíritu Santo me ministró, mi alma alaba a Dios, y me dijo: ahí hay cosas raras, ahí se está manifestando la brujería, ahí hay demonio, mi alma alaba a Dios. Por eso cuando Él te vio, Él vio la obra de la gloria de Dios sobre ti. Por eso te sacó corriendo, mi alma alaba a Dios. Oye, donde tú vayas, oye, la gloria de Dios se tiene que reflejar en ti. Oye, porque tú no puedes estar diciendo todo el tiempo en alta voz que tú eres cristiano. Deja que el Espíritu hable por ti. Deja que la obra del Espíritu, los dones del Espíritu se den a manifestar por ti, mi alma alaba a Dios. Pero hay que vivir la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra de Dios. Yo no sé qué clase de creyente tú eres, mi alma alaba a Dios, pero yo quiero ser esa clase de creyente que tienen una conexión y una llenadura de la palabra de Dios. Yo no sé qué clase de creyente tú quieres ser, pero yo quiero ser ese creyente, oye, que
muchos predicadores que quieren ir por todas las naciones. Oye, eso no es malo, eso es bueno. Oye, pero yo le digo a mi Dios, oye Dios, yo me conformo de que tú me conozcas. Oye, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Oye, que cuando yo llegue a aquella boda del Cordero, tú me puedas reconocer, tú me puedas decir, pasa siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la victoria que yo quiero, esa es la victoria que yo busco, una corona incorruptible, sentarme en la mesa que ya está servida. Ese reconocimiento que yo quiero. Pero si Dios me lleva, gloria. Pero si no me lleva, no importa. Yo sé que algún día Él se va a manifestar y yo seré parte de una boda que nunca he visto en la vida. Oye, yo seré parte de una gran fiesta. Yo seré parte. Y ¿sabes algo? Para yo ir a una boda, yo necesito comprar un vestido. Oye, pero allá arriba Él me va a dar una vestidura, oye, blanca. Oye, cuando yo llegue a ese lugar, anda la bacanda. Oye, cuando yo llegue a ese lugar, oye, vestido de iglesia, oye, vestido de iglesia, para sentarme a la mesa. Ese reconocimiento que yo quiero, ese es lo que yo busco, que me apruebe. Oye, eso es lo que yo quiero. Oye, eso es lo que yo quiero. Yo quiero escuchar mi nuevo nombre, que Dios me diga, este es tu nuevo nombre. Oye, pero para eso tengo que vivir por la palabra. Oye, porque la palabra dice que aquí está la vida eterna. Oye, es la palabra la que te va a llevar a ver a Dios. Es la palabra la que va a separar tu ticket para aquel gran día. Es la palabra de Dios. Oh, mi alma alaba a Dios. Y con esto termino. Me encanta este versículo que dice que Jesús le explicó a aquella gente y le dijo: el que cree mi palabra es como dos hombres, es como un hombre que dice que plantó, que fundamentó su casa sobre la roca. El que cree es semejante a aquel que fundamentó su casa sobre la roca. Y dice que cuando se levantó la tormenta, cuando se levantó los ríos, dice que aquella casa se mantuvo de pie. Pero el que no cree en esta palabra es similar a aquel hombre que fundamentó su casa en la tierra, en la arena. Mi alma alaba a Dios. Eso es señal de que hay gente que fundamenta su vida en el problema, en las situaciones por las que está pasando, en la enfermedad. De mi alma alaba a Dios. Pero tú tienes que fundamentarte en la roca. Oye, para que cuando vengan los vientos, oye, para que cuando el diablo quiera destruirte, oye, tú le puedas decir al enemigo: oye, yo sé donde yo estoy fundamentado. Oye, yo sé que yo estoy fundamentado sobre la roca. Oye, esa roca que no hará que caiga, esa roca que no hará que el diablo te pisotee, esa roca inconmovible, la cual se llama Jesús de Nazaret. Oye, tú quieres fundamentar tu vida espiritual, oye, tienes que fundarla sobre Jesús de Nazaret. Oye, tú quieres fundamentarte, oye, tú quieres que cuando la tormenta llegue, mi alma alaba a Dios, tú no te vuelvas loco, loca, sino que la confianza descienda sobre tu vida. Tienes que fundamentar tu casa sobre la roca. Oye, para que no importa lo que pase, no importa lo que venga, oye, tú sabes que tu casa no se cae porque está fundamentada sobre la roca. ¿Cuántos tienen su casa fundamentada sobre la roca? Oye, ¿cuántos pueden decir en esta noche: yo voy a vivir por la palabra? Oye, yo voy a vivir por la palabra, aunque sea dura, oye, aunque me saque lágrimas, oye, aunque no me guste, yo voy a vivir por la palabra. Oye, porque no es lo que los hombres digan, oye, no es lo que los hombres piensen, es lo que Dios determina para con tu vida. Voy a vivir por la palabra, voy a buscar mi salvación por la palabra, voy a buscar mi sanidad
porque no retorna atrás vacía. Porque ¿sabe quién es la palabra? El grande y el poderoso. Dice que todo lo que nosotros vemos fue hecho por la palabra. Todo lo que nosotros vemos fue hecho por la palabra. En la palabra hay aseguranza. En la palabra tú puedes confiar. Oye, tú ves esas televisiones que hoy en día hay que cuestan miles de dólares. Oye, pero cuando tú llegas al cajero te dicen tienes que ponerle un seguro. Oye, porque no hay una seguridad. Oye, tampoco los aviones, los carros que están haciendo son cosas increíbles que el hombre ve. Oye, pero no tiene aseguranza. Oye, pero la palabra de Dios, oye, te asegura una vida eterna. Oye, te asegura una vida eterna. No te voy a decir que te va a asegurar días felices todos los días, pero algo sí te voy a decir en esta noche. Oye, cuando venga la tormenta, oye, Él va a asegurar que Jesús esté en tu barca. Oye, cuando el enemigo se levante, tú vas a tener un seguro que Dios te va a sacar del día malo. Oye, cuando llegue el problema, tú vas a poder decir, levanto mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Y como está proclamando la palabra, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ponte de pie. Grande Dios. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿De qué nos vale, amén? Mentira, amén, si nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero qué bueno es cuando somos hacedores de la palabra. ¿Cuándo saben lo que es hacedores de la palabra? Cuando la vivimos, cuando nos atrevemos a experimentar esa palabra. Los días malos llegan, las noticias malas llegan. Pero ¿sabes algo? ¿Sabe por qué llega la tentación y la prueba? No creas que es para destruirte. ¿Sabe por qué llega la prueba? Porque ahí el diablo quiere darse cuenta si verdaderamente tú estás fundamentado en la palabra. Cuando llega el enemigo a atacarte, él quiere ver, y Dios también quiere ver si verdaderamente tú le has creído. Si no, pregúntale a Job, que era un hombre justo, recto delante de Dios. Y cuando Dios le dijo, ven, tócalo. Santo, qué privilegio que Dios confíe en un ser humano. Dios con toda confianza le dijo, ve y tócalo. En otras palabras, yo sé quién es ese mi siervo. ¿Sabe que Dios confía en ti cuando llega la prueba? Dios confía de que tú vas a salir al flote. Dios confía de que tú te vas a levantar. Dios confía de que tú vas a vencer. Oye, si no, Él no te hubiera llamado en Romanos 8 más que vencedor. Oye, aún en medio de la prueba, aunque tú estás pasando por el momento duro en esta noche, oye, pero en contra de todas esas cosas, Dios te dice que eres más que vencedor. Oye, mira cuánto Dios confía en ti, que te dice a mi siervo, recuérdate que yo no te he dado pruebas que tú no puedas llevar. En otras palabras, por lo que estás pasando, tú puedes salir al flote. Por lo que estás pasando, tú puedes vencer. Oye, por lo que tú estás pasando, oye, tú puedes glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Grande tú eres, Dios. ¿Cuántos se atreven a creer a Dios todavía en esta noche? ¿Cuántos se atreven a decirle, Señor, yo necesitaba esa palabra? Yo necesitaba oír esta palabra, mi alma alaba a Dios. Voy a seguir, no me voy